Ben Shelton es el hombre de Toronto, que por cierto os recomiendo a ver esa película que está muy entretenida. En chicas ha ganado victoria en Boco. ¿De dónde ha salido esta chica? 18 años y ha dado un sorpresón, 80 del mundo, y hay que tener ahora muy en cuenta a esta jugadora. Zverev ha pasado una semana, unos cuantos días allí en la academia de Rafa Nadal y todavía esas explicaciones que le ha dado tanto el tío Tony como Rafa no la ha llevado a práctica en este torneo y vamos a hablar sobre ello en este vídeo. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues lo que comentaba, Ben Shelton gana el Master 1000 de Toronto. El año pasado hizo segunda ronda. O sea, ha sumado bastantes puntos y esto quiere decir que ha pasado a Djokovic en la clasificación. Le llevaba 600 puntos, unos 600 puntos Djokovic a Ben Shelton y al ganar el torneo pues ha pasado en la clasificación a Djokovic. A 800 puntos está Alex de Minaur, que ha sumado en este torneo 200 puntos. No creo que peligre ahora la séptima plaza de Djokovic, pero está en manos de Ben Shelton, ahora en Cincinnati. Djokovic puede tener un problema si llega al US Open como cabeza de serie número 7. Ya en cuarto se podría enfrentar a Alcaraz, a Sinner, en fin, le puede tocar un cuadro bastante duro. Él no ha jugado estos Master 1000 de Toronto y Cincinnati para llegar bien físicamente al US Open y bueno, no ha perdido puntos porque no jugó tampoco ninguno de los dos el año pasado. Pero si Ben Shelton hace un buen Cincinnati, pues va a ser cabeza de serie número 6 y Djokovic número 7. Pero bueno, lo iremos contando en el siguiente torneo de Cincinnati, a ver cómo va la cosa. Y nada, de Ben Shelton, pues decir que ha hecho un gran torneo y que se ha visto en su juego mucha variedad de golpes, ¿no? Porque bueno, siempre pensamos en el juego de Ben Shelton cuando lo hemos visto jugar o cuando, si no lo habéis visto jugar, si habéis visto highlights o algo de eso, siempre se ve que tiene muy buen saque y que tiene buena derecha. O sea, se juega derechas, se juega winners de derecha desde 1,5 metros, 2 metros atrás de la línea de fondo. Algunas le entran y otras no, pero bueno, cuando él ve, se la juega, si entra bien y si no, no. Y el revés, pues lo tiene un poco, digamos que es mejorable, ¿no? Ese revés, ¿no? Pero ha sorprendido en este torneo porque ha tenido mucha variedad de juego. Ha cambiado alturas, con la derecha tiene muchas opciones porque puede pegar fuerte, puede liftar la bola, puede levantarla. Con el revés puede pegar plano de revés, puede cortar la bola. Tiene muy buen cortado. El cortado le da con mucha carga de efecto, tanto larga como esas cortitas que hace que invite, digamos, al rival o a subir a la red o tener que luego atrasar su posición, ¿no? Con lo cual descolocas un poco al rival de la pista. Y la verdad que bien, tiene también mucha mano para volear y para hacer dejada. Y al final esto le ha servido para ganar a Cachanos, ¿no? Así que, bueno, Cachanos en la final y a todos los demás. Es un serio candidato a poder ganar US Open, ¿por qué no? Eh, a 5 sets y ahí se necesita un poco más de regularidad, pero podría ser, podría ser. Los favoritos ya sabemos quiénes son, pero bueno, podría estar ahí después de Carlos, Sinner, Djokovic, pues en fin, podría estar Fritz, Zverev y él, ¿no? En fin, por poner seis jugadores ahí como favoritos, podría estar él, ¿no?
Cachano también ha hecho un muy buen torneo, ha eliminado a grandes rivales como Alberes, por ejemplo, y, y, oye, pues una final está bastante bien para él y bueno, ha tenido ahí para poder ganar. Bueno, se le ha escapado ahí un poco por detalles y en esos puntos importantes ha sido mejor Shelton y ha jugado mejor, pero gran torneo para Cachano. Zverev era el número uno, o sea, siempre se espera, cuando antes no jugaba un torneo ni Federer, ni Djokovic, ni Nadal, el favorito era él, por ranking y por empaque de jugador y todo esto, ¿no? Y nunca ha dado la talla, ¿no? Ha estado cerca de ganar Grand Slams, ha ganado varios Master 1000, pero lo que él quiere es ganar Grand Slams, entonces le queda bastante. Ha estado unos días entrenando en la academia de Rafa Nadal, con Tony Nadal y también, bueno, según sus declaraciones, que también hemos visto algunos vídeos, que Rafa se ha implicado también bastante en ese entrenamiento y bueno, le ha dado bastantes consejos a Zverev y en fin, lo que Zverev ha estado contando, ¿no? Que le han dicho que tiene que ser más agresivo, que no sea tan conservador y en este torneo todavía no lo hemos visto. Vamos a ver si con el tiempo lo puede asimilar, pues bueno, aunque haya estado una semana y 10 días allí, ha pasado muy poco tiempo para que lo pueda llevar a práctica, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia con Zverev, pero en este torneo no lo ha hecho. Ha intentado esos conceptos en varias fases de ciertos partidos, ¿no? Pero claro, cuando no tienes la confianza necesaria, siempre lo que hace, lo que recurres en los partidos es a ser conservador, ¿no? De poner detrás a 2 metros, 1,5 metros por detrás de la línea de fondo y empiezas a pasar bolas sin mucha intensidad, en fin, sin ser agresivo, a ver lo que hace el otro, a ver si la falla, en fin. Y bueno, pues lo que hay que hacer es que se le ha dicho a Zverev es que tiene que ser más agresivo. No es muy normal que con el saque de Zverev no se mantenga él detrás de la línea de fondo y que sea agresivo con la derecha. Incluso con el segundo saque de Zverev es bueno, es rapidito, bota alto, el rival se puede a lo mejor meter en el resto delante, pero no es como para echar a Zverev hacia atrás. Pero muchas veces está pegando 2 golpes en la línea de fondo y se va hacia atrás. Entonces está dejando toda la iniciativa, al rival. Y claro, él se pone a correr en línea de fondo, a pasar bolas, bolas muy hacia el medio, pues sí, bueno, pasa bolas, pero está moviendo al rival, ¿no? Bolas al medio y claro, el físico de Zverev y el juego de Zverev no es para estar a la defensiva todo el rato. Mientras no se mentalice que tiene que hacerlo, aunque pierda partido, sin tener miedo a perder partido, pues no lo va a conseguir. Mencionar a Davidovich, que perdió en Washington contra Deminov, lo que siempre le pasa a Davidovich en los últimos torneos, que está ahí con bolas de partido, con mucha ventaja en el último set con break arriba, o incluso a veces con 2 breaks arriba, le remonta al rival. Y ya lo ha pasado varias veces y se ha quedado un poco moralmente bastante roto, pero bueno, aquí en Toronto se le ha visto bastante bien y al final cansado, ¿no? Al final cansado. Ha jugado 2 partidos, por ejemplo, lo ha ganado a Mensik y bueno, ya en el tercer partido se ha tenido que retirar porque ya no daba más, ¿no? Creo que ha sido contra Rublev. Y bueno, pues ahora a descansar y ya está, porque es una locura que
jugar Washington, Toronto, Cincinnati, y luego US Open, es mucha tralla para el cuerpo y eso no hay quien lo aguante. En cuanto a las chicas, pues Jessica Bouza ha hecho un buen torneo, está manteniendo ese nivel, siempre ganando 2 o 3 ronditas, o sea, está bastante bien. Y bueno, pues Badosa que sigue sin jugar, no va a jugar tampoco Cincinnati, y la verdad que le viene bien descansar un poco y regresar a tope ahí en el US Open, intentar llegar lo más lejos posible, que ya tiene juego para eso, ¿no? En fin, ya veremos cómo se le da el sorteo, que también es muy importante, influye mucho, pero bueno, espero que haga un buen papel. Y la sorpresa que yo, por ejemplo, no la conocía, no había oído hablar de ella, y es Victoria Mboko. 18 años, estaba a las 80 del mundo, ahora ha pegado un salto increíble en la clasificación, ahora está, me parece, entre las 30 del mundo, y, y es una jugadora muy interesante, es como... no es parecida del todo, pero bueno, es como una Coco Gauff 2.0, pero con mucha más potencia, unos golpes muy duros. O sea, ha sorprendido bastante. Tiene buenos golpes, tanto derecha, revés, saque. Me ha sorprendido bastante. Ahora hay que ver cómo gestiona esto, cómo llega a Cincinnati, tanto mentalmente como físicamente, porque bueno, igual no está acostumbrado a jugar tantos partidos seguidos en fin, con esa presión y jugando contra jugadoras tan buenas. Y bueno, una sorpresa bastante buena, ¿no? Hay que seguirla, a ver cómo va evolucionando. Y también muy bien, pues Osaka. Osaka ha llegado a la final y ha sido muy buena final. Dos estilos, bueno, se podría decir parecidos, ¿no? Con buenos golpes definitivos, buscando siempre winners, o sea, muy potente. Bueno, está bien, ha sido un partido entretenido. No jugó Sabalenka, que ahora juega en Cincinnati, y sí jugó Swiatek, que perdió en cuartos creo con Towson. Bueno, ahora llega a Cincinnati y a ver cómo se les da. El cuadro de Alcaraz es un poco más complicado que el de Sinner, diría yo. Ahí lo estáis viendo. Y bueno, vamos a ver. Todo el mundo apostaría a una nueva final entre Sinner y Alcaraz. Así que vamos a ver. Los dos llegan descansados. Así que a ver el nivel que tienen. Djokovic ya hemos dicho que no juega. Vamos a ver Ben Shelton, que va a llegar con la moral bien alta y bueno, dispuesto a hacer doblete, ¿eh? Toronto-Cincinnati, vamos a ver. Y el cuadro de chicas, Sabalenka va a jugar aquí, no va a jugar Badosa, y todas, digamos, las favoritas creo que van por la parte de arriba del cuadro, y la parte de abajo del cuadro es un poco más llevadera, ¿no? Por arriba va Sabalenka, va Swiatek, va Mboko, va Rybakina, en fin, seguramente me olvido de alguna. Jessica Bouza va por la parte también de ahí del cuadro de Sabalenka. Raducanu también se podría ver un segundo partido o tercera ronda contra Sabalenka. Vamos a ver qué tal se da el torneo de Cincinnati
y sobre todo el resultado y la moral con la que van a llegar cuando salgan de ahí para el US Open, ¿no? Habrá que estar muy atento a Ben Shelton, tanto si llega a rondas finales, si puede ganar, o los puntos que suma, para que llegue al US Open como sexto. Y Djokovic veremos si llega como séptimo o como sexto cabeza de serie si Shelton pierde puntos, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo y lo comentaremos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao, chao.